Porque me llama la atención que estos 7 mensajes representan cada tiempo que ha vivido la iglesia de Jesucristo desde su fundación, el día de Pentecostés, hasta este tiempo que estamos viviendo. La semana pasada tocamos la iglesia de Éfeso, que significa deseada, la iglesia que deseaba a todo el mundo, porque era la iglesia con celo, que aunque perseguida, pero seguía predicando la palabra como estaba escrita y seguía viviendo el evangelio verdadero. Y predicamos la iglesia de Esmirna, donde comienza la persecución. Y nos quedamos en la iglesia de Pérgamo, donde el mundo entra a la iglesia se casa con el mundo y empiezan a entrar muchas doctrinas paganas a la iglesia, la cual hasta este día todavía estamos sufriendo con algunas de ellas. Y vamos a poner el tema, para que nos acordemos del tema. El tema es un mensaje para la iglesia. Y hoy quiero tocar 2 iglesias y terminar el domingo que viene con las últimas 2, porque no quiero ser muy extenso. Y quiero que entendamos bien la historia, el por qué el Señor Jesucristo le escribe esta carta a la iglesia en Asia Menor. Hoy le toca el turno a la iglesia de Tiatira, la 4ª iglesia. Vamos a ver Apocalipsis 2, 18 al 23. Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Diga conmigo: yo conozco tus obras. En cada iglesia el Señor Jesucristo comienza con esto: yo conozco tus obras. Recordemos que el Señor lo ve todo. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras. O sea, lo que estás haciendo ahora va mejor de cuando empezaste. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Parece una palabra fuerte, pero todo tiene una explicación. Tiatira. Tiatira significa aquella que no se cansa de sacrificar. Y representa a la iglesia desde el 538, cuando fue elevado el obispo de Roma como el jefe universal de la iglesia, hasta el 517, que es el comienzo de la reforma de Martín Lutero. Que no se cansa de sacrificar. ¿Ustedes hay personas que no se cansan de pecar? Hay personas que están tan atados que no se sienten ni redarguidos de pecado. Hacen cosas que no le agradan a Dios y ellos sienten que no están haciendo nada malo. Hay otros que se van más lejos, haciendo lo incorrecto, le dice a otro que haga lo correcto. Y le dice a su hijo, y esto es interesante porque hay padres quizás que dicen: ay, ¿por qué mi hijo pasa por esto, está pasando por esto, o pasa por esto? Yo quiero que usted entienda que si su hijo se aparta o hace algo, que no sea culpa de usted, que él no tenga nada que reprocharle, que no tenga nada que decirle. Porque hay personas que hacen lo incorrecto y después le dicen a otro: haz lo correcto. Hay padres que le dicen a su hijo: si el día que yo te coja tomando licor, hasta ahí llegas tú. El día que yo te coja tomando licor, hasta ahí, porque yo creo que hasta los dientes te tuvo, ¿sabes?
Ay, este muchacho me pone, mami, hazme un trenito ahí, échamele bastante. El día que te coja tomando licor, pero prepárame uno bien cargadito, porque es este muchacho. El hijo le decimos que no mienta. Porque tú, aquí tú saliste tan mentiroso, muchacho. Papi, el hermano Lázaro. Haciendo lo incorrecto. Nosotros no debemos tener moral para decirle a otros que hagan lo que nosotros no hacemos, porque ese era el problema de los fariseos, ¿sabes? Porque el Señor dice, los fariseos eran hipócritas porque decían que hacen, pero no hacían. Y quería que nosotros hicieran. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que hacer para poderle decirle a otros que hagan. Vamos a ver el verso 19. Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estas palabras son dedicadas a los valientes que han luchado por su fe, los que se han esforzado por preservar las verdades evangélicas a pesar de la persecución imperante, a pesar de la persecución que nos domina. Varios millones murieron en esta época como mártires de Cristo. Es interesante, porque esto se le dice a los que en medio de la situación difícil, en medio de todo, no se mueven porque reconocen que de ahí nos sacará Dios. Fíjense, el libro de Esther es un libro que no menciona la palabra Dios. Es el único libro en la Biblia, uno de los únicos libros en la Biblia que te va a encontrar que no se menciona la palabra Dios en el libro de Esther. Pero desde el comienzo del libro de Esther hasta el final, vemos a Dios clarito actuando. Lo vemos. Y algo que Mardoqueo le dice a Esther. Mardoqueo le dice a Esther, porque ellos están en un apuro bien tremendo. Y le dice, ¿sabes algo, Esther? Si tú dices y tú nos defiendes, está bien, porque si tú nos haces algo y te quedas calladita, no te preocupes, de algún lado vendrá el suspiro, porque él quiso decir que Dios no deja a nadie que se ahogue. De algún momento a otro, Dios te va a sacar de donde tú estás. Solamente aprende a esperar en Él, porque Él tiene la solución a ti. Siempre hay fieles. Estas primeras palabras de Cristo una vez indican que todo tiempo han habido y ha habido fieles seguidores de Maestro. Vamos a ver el versículo 20 al 23, quiero ir por ellos uno a uno. 20 primero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estas fornicaciones, aquí está hablando de fornicaciones espirituales. Personas que quizás vienen a la iglesia pero siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y dice sacrificar a los ídolos. Es que está en el mundo y en la iglesia, el mundo y en la iglesia. Y el Señor dice, tengan cuidado porque esa enseñanza, ese espíritu de Jezabel no se le metan a la iglesia. Donde está en el mundo como que todo está bien, un mundo, y en la iglesia que todo está bien, y de los dos hacer una cosa no se puede hacer. El mundo hay que separarlo de la iglesia. El mundo con su fiesta y nosotros con las de nosotros. Porque dice qué diferencia hay entre Cristo y Belial, muchísima. ¿Qué igualdad hay entre la luz y las tinieblas? No hay igualdad en eso, porque Cristo es una cosa y el mundo es otra. El otro verso. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mira que uno a veces le habla a personas, por favor, ay, sí, ay, sí, pero no quiero, ay, sí, pero no quiero. Nosotros tenemos que orar que el Espíritu Santo no nos toque, sino que nos transforme. ¿Verdad que sí, Lázaro? Porque muchas veces le pedimos un toque a Dios, yo se lo da, y salen de aquí llorando. Ahí estaba Dios, y fue de corazón. Pero fue solamente el momento, porque la presencia de Dios cuando vas en la
todo. Y hay personas que salen hasta redarguidas, pero no le han pedido una transformación a Dios. No. La transformación es diferente. Yo pienso, Dios no me toque, sino transfórmame. Porque un toque Dios te lo da y se te paran los pelos, pero puede ser incómoda. Pero cuando el Espíritu Santo te entra y te transforma, es diferente. Y hay personas que usted le dice y le llora y no quiere. Yo he cambiado un poco en esto de bautismo, de bautizar a las personas, porque yo siempre he dicho que cuando una persona se convierte debe bautizarse rápido, ni pensarlo, ni preguntarlo, ni nada. Aquí damos una clase para que sepa lo que está haciendo, pero el bautismo es el segundo paso que usted debe dar emocionado. Y hay personas ahora hoy en día, en este tiempo, hay que explicarle, bendito, bautízame, coge las clases, y hazle esto, porque bueno, porque no tengo miedo. Y ya he dejado un poco de eso, porque si usted lee la palabra, el bautismo te va a decir algo, me convertí, ¿cuándo me bautizo? ¿Cuándo? Porque quiero pertenecer completamente a Cristo. ¿Cuándo? Es aquí yo la arrojo en cama. Cuando una persona está en cama, ¿qué puede hacer? ¿Cuál? Nada. Entonces, hay personas a veces, hermano, que mire, cuando el espíritu se contrista, hay personas que van alejándose para atrás, y se ve después como si estuviera arrojado en cama, no hace nada para el Señor, porque empieza a enfriarse de una manera. Y yo siempre he dicho, ¿cómo comienza el frío? Nadie se enfría de la noche a la mañana. A mí nadie me diga, no, es que él estaba en el fuego y de momento se enfrió. No, como dijimos la semana pasada, es que el germen del pecado, el germen de la mundanalidad lo está rondando y él tiene que ponerse fuerte, orar y llorar y decir, el Señor me está llamando la atención esto, pero esto no es tuyo, yo lo reprendo, ayúdame, porque yo quiero mantenerme firme, yo quiero serte fiel hasta la muerte. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y los hijos también pagan. Aquí aparece otro nombre simbólico en los mensajes de la iglesia al Apocalipsis. Esta vez Jezabel. El nombre de Jezabel nos remonta a los días de los reyes de Israel. Jezabel era fenicia, una región de ahí de Asia Menor, adorada de Baal, un dios pagano, el diablo. Fue la esposa impía del rey Acab. Este rey no era necesariamente malo. Su conducta perversa era porque dice que Jezabel lo incitaba. Oye, algo aquí que tenemos que hacer, las mujeres, ayudas idóneas, ¿ok? No ayuda demonia, ayuda idónea. No ayuda peleona, ayuda idónea. Pero el hombre también tiene que ser comprensivo y bueno también. No le echen una culpa a la mujer. Pero esta mujer incitaba al rey a que fuera malo. Primero de Reyes nos dice que era Jezabel. 21-25, miren lo que era Jezabel, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Qué tristeza eso de ver una mujer que le incita al hombre, o el hombre que incita a la mujer a hacer cosas indebidas. La iglesia de Jesucristo debe ser dirigida por el esposo y la esposa. Cuando la esposa tiene ministerio, los dos que sean una sola carne. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, pero mi esposa no me incita a mí, ni yo le incito a ella a que hagamos decisiones o tomemos. Los dos tenemos que estar unidos. Porque qué triste es cuando usted va a una iglesia y el pastor es el pastor, pero la esposa le dice: cuidado, no ponga esa predicación, no haga esto, no haga lo otro. Y lo incita, y le incita a que la obra de Dios disminuya, porque la mujer no debe incitar al hombre, ni el hombre incitar a la mujer a hacer cosas que no le agradan a Dios. Los dos deben tomar la decisión de acuerdo unidos. Aquí no hay esas mujeres, ¿verdad que no? ¿Dónde están? En Alaska, por allá le dice. Jezabel representa la gran apostasía en la Biblia.
proféticamente se le presenta como femenina, como mujer a la iglesia. No a Dios, sino a la iglesia, la novia de Cristo, siempre se presenta como una mujer. Por eso Jezabel son doctrinas que quieren entrarse en la iglesia. Vamos a ver, mire, desde el comienzo. Desde Génesis 3.15 nosotros vemos la promesa para la iglesia. Génesis 3.15 dice, cuando la mujer peca, Adán y Eva pecan, Dios se le presenta y le hace, esta es una profecía de Jesucristo y para la iglesia. Está en Génesis en el comienzo 3.15. Y Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es interesante porque Cristo no tuvo hijos, Cristo siendo Dios. No dice que no tuvo linaje aquí en la tierra, pero sí tuvo todos estos hijos espirituales que es la iglesia, que es su novia y sus hijos. Es la simiente de Cristo es la iglesia. El calcañar es el talón, aquí en la parte de atrás del pie. Entonces, el Dios lo que le está diciendo es que en un futuro el diablo se va a levantar, pero va a venir Cristo y el diablo sí va a herir a Cristo en el calcañar porque lo va a morir. Por eso fue una herida suavecito nada más, porque a los 3 días crucificó, se levantó de la tumba y lo hirió en el calcañar y quizá el diablo hizo fiesta por 3 días y lo matamos, pero a los 3 días se le llenó el cuartito de agua, porque a los 3 días se recorrió la pierna, se levantó y Jesucristo resucitó. Le hirió en el calcañar, pero Jesucristo lo hirió en la cabeza y le ha dado ese poder a la iglesia. Y la simiente de Cristo tiene poder para herir a Dios. La iglesia tiene poder para tener al diablo debajo de sus pies. Pero tiene que entender esto, que el poder no es suyo, que el poder es de Dios. Amén. Tampoco puede estar orgulloso. Yo tengo al diablo debajo de mis pies. Y al otro día anda así. No, usted lo tiene debajo de sus pies cuando usted se somete a Cristo y entiende que el poder viene de Él. Gloria a Dios. Génesis 3.15, vemos que ahí habla de una mujer, la siguiente, Apocalipsis 19, 7 y 8 menciona a la iglesia otra vez como novia, como mujer. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, femenina, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la sación justa de los santos. Apocalipsis 17.1, esto es interesante, porque usted cuando te habla de Jezabel o de una mujer o una ramera que habla Apocalipsis, está hablando de doctrinas y políticas dentro de la iglesia. Mira esto. Esto es en Apocalipsis 17.1, cuando brincamos. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta? Que dice que Jezabel ha hecho a los hombres fornicar. Y ahora dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vamos al versículo anterior. Yo quiero que usted entienda algo para cuando empecemos a dar el estudio de Apocalipsis, usted ya vaya refrescándose. Agua en profecía, agua o mar significa gente, significa pueblo, significa nación. ¿Ve? Dice que ella está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre mucha gente. Por eso que el libro de Daniel dice que del mar salieron 4 bestias. Las bestias son 4 reinos. Entonces dice, de la gente salen 4 bestias. Dice que esta está sentada sobre muchas aguas, porque el espíritu de Jezabel se quiere meter en la iglesia, quiere hacer que nosotros pequemos, pero nosotros nos vamos a mantener firmes porque le pertenecemos a Dios. Esto es interesante porque si usted leía 4 veces que estaba asustado, ¿verdad? Ay, ¿qué significa eso? Una tiene un cuerno, otra 3. ¿Y qué será? Pero fíjate que facilito, no sé, esto dice Daniel que del mar salen 4 bestias. Que dice que de la gente salieron 4 reinos. Entonces, agua o mar significa muchedumbre y gente. Esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Tiene a la iglesia de Jesucristo dormida o en falsas doctrinas. Quiero continuar rápido. Hay severas amonestaciones a los que se encuentran atrapados.